Muy buenas, bienvenidos a Conexión Bruselas, el espacio del diario.es desde el Parlamento Europeo, y tenemos en esta ocasión a Marisa Matias, eurodiputada del Bloque de Esquerra portugués, una de las eurodiputadas más activas de todas las que hay en el Parlamento Europeo y que además habla castellano estupendamente. Muy mal, pero gracias. Muchas gracias, Marisa, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, estamos a escasos meses de las elecciones europeas. Ha sido una legislatura en la que han pasado muchas cosas. 2019 no es como 2014 y ahora sobre todo nos encontramos con un ascenso de la extrema derecha en muchos países que puede alterar el mapa que como conocemos del Parlamento Europeo. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que en estas elecciones vamos a tener una total recomposición del espacio político y partidario como lo habíamos conocido hasta ahora. No es tan visible en Portugal, tampoco es tan visible en España, aunque un poco más, creo yo. Esta reconfiguración ha llegado también ya más a España que a Portugal, pero la verdad es que en el resto de Europa asistimos a un cambio de gobiernos un poco por todas las partes. Hay muchos gobiernos ya con formaciones de extrema derecha, otros en coalición y otros países donde la extrema derecha tiene mucho peso ya. Entonces más de la mitad de los países ya tiene o directo o indirectamente influencia de la extrema derecha en sus políticas. Eso tiene impactos. Yo creo que no es de olvidar las conclusiones de junio del Consejo sobre los migrantes y sobre los refugiados, en que ha sido aprobada por unanimidad la creación de centros de detención. Esto ha sido una petición de Salvini que los otros han aceptado. Y yo creo que tenemos que luchar en contra esto, entonces acostumbrarnos que la idea de unión es mucho más de división en este momento, que de empatía, que de proyecto común, conjunto. Pero hay resistencia. Lo que vamos a tener es todavía una traducción ya en el Parlamento este año de esta reconfiguración total del espacio político y no buena, desde mi punto de vista, para el proyecto europeo. Porque ellos sí que, según cómo vayan los resultados, pueden ser un grupo que al final puede influir en la composición de la Comisión, en la elección de órganos de las instituciones, marcar la agenda de una manera o de otra, hacia una forma más de seguridad, contra la migración, poniendo en duda políticas de igualdad de género. Sí, yo creo que lo más trágico es que la extrema derecha no ha necesitado de llegar al poder para entrar en las políticas, porque ellas han sido traídas, incluso antes, en un intento de retirar fuerza, pero le han dado mucho más fuerza y al final inflado las posibilidades de estos partidos, de fuerzas políticas. Pero ha llegado antes, esa es la verdad, y es muy triste que así sea, pero las familias políticas tradicionales, que las fundadoras incluso del proyecto de la Unión Europea, han dejado introducir temas como, por ejemplo, en el caso que referías de igualdad de género, los derechos de las mujeres han sido atacados un poco por todo el lado en la Unión Europea en los últimos años y no estaba todavía la extrema derecha en el poder. Y tuvimos muchas situaciones de derechos que pensábamos que ya no volverían atrás, siendo puestos en causa, cuestionados. Tuvimos las situaciones de los migrantes, claro. Es como si la Unión Europea estuviera siendo invadida. Es la narrativa de invasión total, que no es verdad. Y claro que va a influir, porque tuvimos elecciones que han cambiado todo esto en los gobiernos, en la Unión Europea en los últimos 5 años. Los comisarios que tenemos ahora en la Comisión fueron nombrados por los gobiernos desde hace 5 años. Ahora no serán así, serán nombrados por estos gobiernos que tenemos ahora. Y se quedarán ahí para 5 años. Si nos quedamos todos para 5 años, vamos a ver. Igual, el cambio ya está siendo, ya lo podemos ver en el Consejo y lo vamos a ver en el Parlamento también. Pero yo creo que lo que
que hace falta saber es si la extrema derecha se va a quedar sola, si el PP va a quedarse con Orbán o no y abrir una ventana posible a la extrema derecha, y eso cambia la naturaleza total que ya está empezado a ser cambiada, pero cambia la naturaleza de esta fuerza política y de la configuración de la relación de fuerzas. Con el terremoto que se espera para la socialdemocracia, creo que también hay una reconfiguración en el sentido de pérdida de influencia de la socialdemocracia, y ahí o bien que hay un refuerzo de las izquierdas que impulsionen un programa alternativo, y yo tengo esperanza que eso pueda ocurrir, o entonces tendremos un parlamento mucho más a la derecha que este que tenemos ahora. En la conformación de esa alternativa, el Bloco está trabajando con la Francia Insumisa, también con Podemos y con otros partidos de la izquierda europea en lo que se llamó la Declaración de Lisboa y un manifiesto por una alternativa a la construcción hegemónica hasta el momento de Europa. ¿Ahí vosotros qué estáis defendiendo? Nosotros tenemos esta plataforma común que llamamos Ahora la Gente, creo que es así el nombre en España, en Portugal es Agora o Povo, y es una plataforma política de la ciudadanía, en hecho, de la defensa de los derechos ciudadanos en muchas áreas en las cuales han sido muy atacados en las instituciones europeas. Nosotros tenemos diferencias entre nosotros, diferencias políticas, diferencias de contexto político en el cual actuamos, pero tenemos muchas cosas en común y creo que es fundamental unir esfuerzos y tener estas plataformas para trabajar en conjunto. Por ejemplo, en las cuestiones de fraude, evasión fiscal, crimen fiscal, que hemos ya tenido iniciativa común, que es una de las áreas en la Unión Europea que me provoca más vergüenza, para decir la verdad, es la forma como se sigue protegiendo a aquellos que siguen huyendo de sus obligaciones fiscales al mismo tiempo que se cargan la gente que trabaja con obligaciones fiscales. Y ese dinero que no va a las cuentas públicas nacionales y que hace falta en las cuentas públicas nacionales porque se va a otros países, a Luxemburgo, a Holanda, no sé, tenemos un montón de paraísos fiscales en Unión Europea, pero es el dinero que hace falta después en la salud, en la educación, en servicios públicos y en los instrumentos que están todos conectados, que contribuyen más para la igualdad, incluso la igualdad de género. Eso hemos trabajado ya mucho. Como estamos trabajando ahora una iniciativa sobre precariedad laboral, de la forma como los derechos laborales han sido atacados, cómo se intentó destruir los procesos de contratación colectiva, no sé si dice así, pero sí. Y todo eso. Y tenemos iniciativas comunes también en términos de medio ambiente, de un plan de acción urgente de combate a los cambios climáticos, que es urgente, que no podemos seguir esperando. Estos son solo 3 ejes de intervención, pero lo que tenemos decidido es esto. Hay áreas en las cuales tenemos que convergir y tenemos que tener plataformas para irnos allá del espacio del país, porque son problemas que necesitan involucrar a mucha gente de muchos sitios distintos. Y esperamos que sea el contrapunto necesario en este cambio también político que vivimos actualmente. Claro, porque es verdad que en esa plataforma quizá Mélenchon pueda ser más euroescéptico, por decirlo de alguna manera, o soberanista. En España es difícil esa posición, supongo que en Portugal también. Pero también ha habido una experiencia en esta legislatura que es el caucus progresista, que juntaba gente del GUE con gente de socialdemócrata, gente de los verdes. ¿Hasta qué punto crees que esta apertura de fronteras entre familias puede también tener su continuidad después de la legislatura, reconfigurando grupos o alianzas? Yo siempre he creído y creo todavía que
que no hay ninguna contradicción entre identidad y convergencia. O sea, que yo creo que es muy importante que cada uno de los partidos siga fidel a su identidad política, a sus bases, a sus apoyantes, a aquello que es su programa, pero que siempre hay margen de convergencia, eso hay. No tiene que ser total. Puedes mirar el caso en Portugal de la solución que hemos encontrado en el Parlamento para apoyar un gobierno minoritario de los socialdemócratas con la izquierda, pero es un acuerdo que yo creo que si cubre el 15-20% de toda la política es mucho, pero es el suficiente para lograr tener negociaciones para un presupuesto común, y seguimos haciendo disputa política en todo el resto, pero hay una base sólida en la cual podemos apoyar alguna estabilidad política, algún proyecto de convergencia que garantiza a la gente que no estamos en una experimentación total por el periodo de gobernación. Pero hay otros temas en los cuales estamos divididos. Por ejemplo, discutimos eutanasia. El Partido Socialista Portugués y el Bloco estaban en favor, el Partido Comunista en contra. Discutimos la cannabis, cosas así. Hay un montón de cosas que seguimos discutiendo, y después las cuestiones esenciales de derechos laborales, salud pública, educación pública, sigue habiendo muchas diferencias y mucho debate político, pero hay espacio de convergencia. Y eso ha permitido en Portugal lograr recuperar rendimientos, recuperar sueldos, pensiones, derechos que habían sido negados de una forma muy limitada, pero en un camino total distinto de lo que eran las recomendaciones de Troika y después de Comisión Europea. Y fue necesaria esta fuerza para enfrentar a las instituciones europeas, porque la primera vez, y ahora ya lo hicimos 5 veces, pero la primera vez que decidimos que el salario mínimo sería aumentado, incrementado, la Comisión Europea ha dicho no. Y ya lo logramos 5 veces. Entonces esta fuerza y esta convergencia ha sido necesaria para enfrentar incluso las instituciones europeas que querían rechazar el presupuesto portugués, y ahora tenemos la prueba que solo dando mejores condiciones de vida, mejores salarios, mejores pensiones, se promueve el crecimiento y se empieza a combatir la desigualdad. Pero eso es un camino muy limitado, lo digo, y muy propio. Y en Europea es igual. Yo creo que hay temas en los cuales tenemos que mantener nuestra identidad y que no va a ser posible tener plataforma ninguna de ningún tipo de convergencia. Porque eso es también la democracia, el pluralismo de las posiciones. Y no está mal, no hace mal a nadie que tengan muchas opciones por donde elegir en los temas y que no intenten todas ser ya posiciones de compromiso a la partida, a la base. Es que eso es algo que desde mi punto de vista enflaquece mucho la democracia. Pero también, y sobre todo en un contexto de amenaza de extrema derecha, hay momentos que tendremos que saber distinguir la línea divisoria entre democracia y no democracia. Y cuando hablo de democracia no hablo de haber sido votado, hablo de principios democráticos que están en juego, y estas fuerzas no aportan principios democráticos. Y yo creo que vamos a tener muchos momentos, desafortunadamente, pero creo que vamos a tener muchos, que tenemos que tener la capacidad y la fuerza de hacer la distinción y de poner la línea divisoria donde tiene que estar, entre demócratas y no demócratas, y otras veces no. Mismo entre demócratas tenemos que pelearnos por la política, pero es así. ¿Y qué ha pasado para que pareciera en 2014-2015 que el proyecto alternativo a la arquitectura de la Unión Europea iba a ser desbordado por la izquierda con Grecia, bueno, Podemos, vosotros, etcétera? Y en cambio 5 años después parece que ese desborde está viniendo justo por el lado contrario, ¿no? Y fíjate que hace pocos días el propio Juncker dijo que habían insultado a Grecia, que habían sido injustos con Portugal. Claro, 5 años después reconocen que lo que hicieron, claro, fue
pero nosotros nunca hemos visto, desde las instituciones europeas y de los liderazgos europeos, nunca hemos visto una confrontación directa con la extrema derecha. Empezamos a verlo ahora con Hungría, pero mira, si no hubiera cuestiones de separación de poderes, si no hubiera el intento de Hungría intervenir directamente en el Banco Central húngaro, yo tengo dudas que hubiera este enfrentamiento, pero tenemos de esto por todas partes, en Hungría, en Polonia, en Malta, donde se asesinan periodistas, en Bulgaria. Joder, perdona, es que no se puede más, tenemos eso por todas partes. Y tú no has mirado a nadie de las instituciones europeas a hacer ataques tan directos, tan frontales, con un proyecto tan consolidado como lo han hecho con Grecia, con Podemos, con Portugal, y Portugal con una solución muy limitada, como decía yo. Entonces, yo creo que ha habido un papel muy fuerte, muy importante, incluso de las instituciones europeas y de sus rostros, para descredibilizar las opciones que existían y que estaban llegando por la izquierda. Es como que se aceptaran mejor la extrema derecha que la izquierda y sus programas de políticas sociales, de intentar luchar en contra de las desigualdades, de defender el empleo, los derechos laborales. Esto ha sido visto como una amenaza mayor a las instituciones europeas que el racismo, la xenofobia, todas las amenazas que son traídas por la extrema derecha. Y nosotros estamos pagando el precio de Grecia. Y lo vamos a pagar por mucho tiempo. Es que la ilusión que se ha generado con Grecia, con el cambio, la hemos vivido todos y todas con mucha desilusión. Y esa es la verdad. Grecia, el precio mayor lo ha pagado el pueblo griego, pero los movimientos progresistas también lo están pagando hasta ahora. Lo que las instituciones europeas hicieron con Grecia e intentaron hacer con Portugal, los ataques que vimos a Podemos cuando ha emergido su proyecto, todo esto es algo que hay muchos errores cometidos por las fuerzas políticas, muchos. Creo que debemos asumir todas nuestras responsabilidades y no decir que la culpa es de los otros. Pero ha habido una frente directa de ataque a estos movimientos, eso es público, es materia de hecho, no es de opinión, que ha tenido sus impactos también y muy fuertes, pero lo vamos a pagar todos, porque la extrema derecha está ahí y las cosas no se van a quedar iguales a las que están ahora y ya están muy mal, De hecho, el discurso un poco oficial de la institución es decir, bueno, son populistas de derechas y populistas de izquierdas, son iguales. Sí. Mira, si vamos a mirar la agenda fascista que existe en muchos partidos de extrema derecha, los únicos que lo enfrentan directos son las de izquierda, los partidos de izquierda, no hay otros. No hay incidencias en la agenda política para intentar acomodar políticas racistas, xenófobas y de ataque a los derechos de la mujer, por ejemplo. Entonces, no es posible seguir con esta narrativa irresponsable de decir que son todos iguales y que los extremos se tocan. Es verdad que tuvimos en la historia regímenes totalitarios de todas las naturalezas y que regímenes totalitarios no tienen color político ideológico, son totalitarios y punto. Yo creo que lo que vivimos ahora también en la Unión Europea con las amenazas a la gente, a los derechos de libertad de expresión en Malta, por ejemplo, por las cuestiones de fraude, de corrupción, o en Bulgaria, o en Rumania, o en Hungría, o en Polonia, nos enseña eso mismo, que hablamos de gobiernos
de partidos muy distintos, unos clasificados de izquierda, otros de derecha, pero con prácticas que son insoportables en la democracia. Entonces, igual también ha habido momentos de la historia de regímenes totalitarios que unos identifican más a la izquierda o más a la derecha. No, son totalitarios. Esto no puede usarse como excusa ni explicación para decir de forma total y responsable que se tocan y que son iguales, porque en hecho son los partidos que confrontan directamente y que enfrentan directamente al ascenso de la extrema derecha sin miedo y también con muchos costes políticos, pero sin miedo. Y eso no podemos decir de todas las fuerzas políticas. Y yo creo que hay una responsabilidad enorme, enorme del Bloc Central Europeo, del PPE, de los socialistas y demócratas, en aceptar, en permitir y abrir ventanas para que la extrema derecha se instalara y tuviera su espacio. Muy bien, pues muchas gracias, Marisa, por tu tiempo. Seguiremos hablando sobre todo esto. Sí, pero yo estoy optimista que esto va a salir mejor y bien. No, pero creo que tenemos que hacer un análisis de lo que está ocurriendo para intentar superarlo. Y bueno, lo comentaremos, lo iremos comentando. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima ocasión. Gracias.